Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la bendita y poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy estamos llevando a cabo el devocional 999 y vamos a seguir siendo fieles hasta que el Señor nos lo permita. Si Dios nos sigue dando salud, si Dios nos sigue permitiendo salir en las redes sociales, si Dios sigue dándonos sabiduría, seguiremos compartiendo la palabra del Señor por otros tantos devocionales. Mañana por fin, como llevo diciendo ya unas cuantas semanas que es un número más, el número 1000, pero por fin mañana, Dios mediante, llegaremos a ese devocional que tanta ilusión a mí personalmente me hace. Pero hoy nos vamos a detener en el versículo 14 de aquí, de este Evangelio de Mateo que llevamos años tratando con él, en el capítulo 22. Y así dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 22, versículo 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Con estas palabras de Jesús vamos a dar por finalizada esta parábola que tiene por título La fiesta de bodas, donde el Señor, hablando en este caso con los religiosos, ha querido comparar el reino de los cielos a un rey que organizó una fiesta de bodas para su hijo. Pero resulta que los invitados no solamente no quisieron asistir, sino que además algunos de ellos mataron a los siervos enviados por el rey. ¿Cuál fue la decisión del rey? Bueno, fueron dos. La primera decisión fue enfadarse contra estas personas, contra estos invitados. Y la segunda decisión fue abrir la invitación a todas las personas que quisieran asistir a la boda. Cuando llegó el día del banquete de bodas, el rey entró y allí se dio cuenta que había una persona, un hombre, que no estaba con la ropa adecuada de estar en ese lugar, así que fue echado fuera. Y la conclusión es la que vemos en este versículo 14, cuando dice que muchos son llamados, pero que pocos son escogidos. Bueno, pero ¿cuál es el fin de esta parábola? ¿Cuál es el mensaje que nosotros tendríamos que entender, que captar? La enseñanza es que Dios invita a todos a su reino, no importando su pasado, no importando su condición. Pero no solo basta con aceptar la invitación, sino que hay que estar preparados. Hay que tener las ropas de justicia que Dios nos da. Los primeros invitados a la boda representan a los religiosos, es decir, a los fariseos, a los líderes judíos. Ellos tenían el privilegio de ser el pueblo escogido de Dios. Pero aún con todo ese privilegio rechazaron al Mesías. Ellos prefirieron quedarse con sus negocios, con sus tradiciones, con sus rituales, antes que aceptar al Hijo de Dios. Y es en ese momento cuando el Padre abre la puerta de la salvación para todas las personas. Nosotros ahora tenemos que dar gracias a Dios porque gracias al rechazo de los judíos, nosotros, los gentiles, tenemos entrada ante el trono de Dios. La carta a los Hebreos en el capítulo 4 y en el versículo 16 nos invita a que ya nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia, porque allí nosotros también podemos alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. También en esta carta de los Hebreos, en el capítulo 10, versículos 19 y 20, se nos dice que ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, por el camino vivo que Jesús nos abrió a través del velo, es decir, de su carne. El apóstol Pablo dice algo pero que muy interesante sobre este asunto cuando le escribe su carta a los romanos, y en el capítulo 11, que por favor léelo y apréndetelo, y versículo 11, hablando de los judíos, se nos dice que por su transgresión, es decir, por el grave pecado de rechazar al Mesías, ha venido entonces la salvación a los gentiles. Lo que quiero decir con todo esto es recalcar la enseñanza que Jesús nos está dando a través de esta parábola, que ya la invitación no es para un grupo selecto de personas. La invitación no es solo para una etnia en particular, sino que ahora el llamado a la salvación es para todos. La Biblia dice literalmente que Jesucristo murió por todos.
En la primera carta que se le escribe a Timoteo, allí en el capítulo 2 y en el versículo 6, se nos dice que Jesús se dio en rescate por todos. Ahora bien, este último versículo de la parábola nos recuerda que, aunque es cierto que muchos son llamados, sin embargo, pocos son escogidos. Cuando nosotros leemos este versículo, quizá puede ser que cause confusión la palabra escogidos, porque puedes llegar a pensar, a entender, a creer que es Jesús el que escoge. Pero no, eso no es cierto. Por eso quise resaltar antes que Jesús murió por todos. El deseo que Dios tiene es que todos los hombres seamos salvos. Esto es algo que Pablo le enseña a Timoteo, también allí en el capítulo 2 y en el versículo 4, cuando se nos dice que nuestro Salvador, Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y que todos vengamos al conocimiento de la verdad. La palabra escogidos habla de nuestra respuesta a ese llamado. Habla de la reacción que nosotros vamos a tener frente a esa gran invitación que Dios nos da. En otras palabras, todos escuchamos la invitación, pero no todos saben aprovechar esta oportunidad. ¿Qué gran verdad o qué gran principio nos puede enseñar este versículo 14? Bueno, pues que el llamado de Dios exige una respuesta por nuestra parte. El evangelio no es algo a lo que nosotros podamos responder algún día en el futuro. No. La respuesta tiene que ser hoy y ahora. Por eso el escritor a los Hebreos en el capítulo 3 y en el versículo 15 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, si la oyes hoy. Tristemente conozco a personas que siguen posponiendo este asunto, el hecho de consagrar su vida a Dios. Mira, y algunos son tan necios que lo que dicen es, bueno, algún día lo haré. Pero lo que no saben esas personas es que puede ser que ese día nunca llegue. Cuando nosotros leemos los evangelios, podemos ver, observar, darnos cuenta que hubieron personas muy cerca de Jesús y sin embargo nunca tomaron la decisión de consagrarse a Él. El claro ejemplo de esto es Judas, ¿verdad? Judas escuchó todos los mensajes de Jesús. Judas vivió con Jesús. Judas presenció todos los milagros de Jesús, pero nunca se consagró a Jesús. Podríamos hablar también del joven rico, ¿verdad? Que ya estuvimos hablando de él cuando tratamos aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19 y versículos 6, 16 en adelante, donde el Señor le hizo una invitación a este joven, pero esta persona tampoco aprovechó la invitación. Hay un personaje del cual la Biblia habla en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 4 y versículo 10, que tiene por nombre Demas. Pablo dice de este hombre, de Demas, que trabajó con él en el ministerio, que estuvo muy activo dentro de la obra de Dios, pero que por alguna razón decidió apartarse de los caminos de Dios para amar este mundo. Hermano mío, al llamado de Dios se tiene que responder hoy y ahora, pero también se tiene que perseverar hasta el fin. Como dice la Biblia en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 24 y versículo 13, cuando dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Por eso te invito en esta mañana a que decidas vivir como un escogido de Dios, a que vivas tu vida con las ropas espirituales adecuadas, ropas de salvación, vestiduras de justicia y sobre todas las cosas, a que perseveres en los caminos de Dios. Aunque todo se ponga difícil. Jesús mismo dijo en el capítulo 7 de este Evangelio de Mateo y en el versículo 14 que este camino es estrecho, este camino es angosto, pero que su final es un final de vida. Escuché una vez una historia sobre el Titanic, no sé si es verdad, que decía que muchas personas tuvieron la oportunidad para subir a los botes salvavidas, pero que decidieron no hacerlo, no quisieron subir. Dicen que algunos pensaban que no, que el barco no se va a hundir, simplemente estamos atravesando un problema, pero no se va a hundir. Otros no quisieron subir porque no querían abandonar sus posesiones, porque claro, a los botes salvavidas no te dejaban subir con las maletas. Así que había personas que prefirieron aferrarse a lo material antes que salvar su propia vida. Te digo esto porque a veces sucede lo mismo.
Hay un llamado que se nos está haciendo a subirnos al bote salvavidas de nuestra alma, que se llama Jesús. Pero muchos no se suben porque prefieren las cosas de este mundo. Pero una vez más, qué bonito saber que Dios te da una nueva oportunidad para que puedas responder a este llamado. Y se te está haciendo hoy. Y si tú ya has respondido al llamado, te invito a que sigas perseverando hasta el último de tus días. Recuerda que, como dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 6, Jesús es el único camino que nos puede llevar al Padre. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, mi Dios, por guardarnos. Gracias por bendecirnos. Oramos en el nombre de Jesucristo para que hoy, como todos los días de nuestra vida, podamos ver tu mano, Señor. Que tú nos guíes, que tu palabra nos alumbre y que tu bendición pueda alcanzarnos en el día de hoy. Gracias, mi Dios, por tantas bendiciones que tú nos das, aún de las que nosotros no somos conscientes. Yo estoy seguro que tú siempre nos estás cuidando, nos estás guiando y muchas veces a lo mejor somos inconscientes, que no nos damos cuenta de tu cuidado, pero sabemos que tú siempre estás con nosotros. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, en este devocional número 1000, que se dice rápido, número 1000. 1000 días compartiendo la palabra del Señor. Casi todos estos mensajes basados en Mateo, no todos porque empezamos, tendría que mirarlo, la verdad que ahora mismo no lo recuerdo, pero empezamos como hace 3, 4 años con Mateo, pero también estudiamos en su día el libro de Nahum, me acuerdo, las primeras cartas de Juan, la primera, la segunda y la tercera. Estuvimos viendo Jonás, si no recuerdo, pero bueno, lo hacíamos de una manera más, no tan profunda. Un día empezamos a estudiar Mateo y ahí nos hemos quedado versículo por versículo hasta que el Señor quiera y hasta que el Señor nos siga guiando. Nos vemos mañana viernes, vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor. Hay algo especial para el devocional de mañana, aunque lo especial es compartir la palabra, pero bueno, ya te adelanto que hay algo especial para ese devocional. Recuerda que si estos mensajes están bendiciendo tu vida, te invito a que los puedas compartir. Compártelos con todos tus conocidos, con todo tu entorno, en tus redes sociales, con todos tus contactos. Y por favor también te pido, suscríbete al canal. Dale a la campanita para que todos los vídeos que subamos, sea de predicaciones, de entrevistas, de devocionales, de lo que quiera que sea, te pueda llegar la notificación el primero. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.